Existen diversas formas de construir un muelle, las cuales se asocian a las necesidades de las partes interesadas y a las condiciones naturales del lugar donde se construirá la obra. Pueden construirse muelles de diferentes formas, como muelles de gravedad, muelles de pilotes y muelles de pantallas. Si quieres conocer en qué consiste la construcción de cada una de estas obras, quédate hasta el final del video. Pero antes recuerda dejar un like y activar la campanita de notificaciones si aún no estás suscrito. Ahora que ya estás preparado, continuemos con la información. La construcción de muelles de gravedad tiene menos estructura específica, por lo que su deterioro es más lento que en otras formas de construcción. Dentro de las características de los muelles de gravedad pueden construirse los siguientes tipos. Muelles de cajones, constituidos por un muro formado por cajones que reposan sobre una banqueta, con peso suficiente para soportar tanto los empujes de los rellenos que actúan sobre su base como el de los buques. Los cajones que se emplean en la construcción de este tipo de muelles tienen unas dimensiones bastante considerables, que normalmente se sitúan entre los 15 y 25 metros. Por ello es que los muelles de cajones se suelen instalar en zonas de grandes calados, mayores de 15 metros. Asimismo, los muelles de cajones presentan estructuras de hormigón muy armadas y esbeltas. Muelles de bloques prefabricados. Estos muelles están formados por un conjunto de bloques prefabricados de hormigón, colocados todos ellos sobre una banqueta compuesta de material compactado o escollera convenientemente armada. Los muelles de bloques se instalan en zonas en las que los calados son reducidos y no es posible la construcción de un muelle de cajones. Los bloques son muy masivos, con poca o ninguna armadura, y en contraposición con las anteriores, los muelles de bloques tienen muchas más juntas de unión. Muelles de hormigón sumergido. Esta tecnología de muelles hormigonados in situ es adecuada en los casos que se señalan a continuación, cuando el terreno sobre el que se cimenta tiene alta capacidad portante y es poco deformable, para muelles con calados inferiores a los 10 por 25 metros. Si no se dispone de explanadas para un parque de bloques prefabricados, si no hay equipos para el transporte y colocación de bloques prefabricados. En estos muelles, la dosificación del hormigón tiene que ser tal que permita ser moldeable, lo que requiere una consistencia entre fluida y plástica y un tamaño máximo de los áridos de 25 milímetros, tener una granulometría cerrada y debe ser de rápido fraguado. Muelles de pilotes. Se trata de estructuras formadas por una plataforma sustentada por pilotes que transmiten los esfuerzos hacia el terreno. Su construcción está especialmente indicada en los casos siguientes: en zonas sísmicas donde las estructuras con menor masa tienen mejor comportamiento, en lugares donde se pretende eliminar la reflexión del oleaje, en zonas con mucho calado en donde no es económicamente viable la construcción de un muelle de gravedad. Sobre los pilotes se instala una superestructura de hormigón armada en forma de entramado de vigas, viguetas y losa. Los muelles de pilotes tienen mucha más superficie específica, superficie por unidad de volumen, por lo que su deterioro es rápido si el diseño y los materiales no son los adecuados. Muelles pantalla. Este tipo de muelles son estructuras formadas por un muro pantalla de hormigón que transmite las cargas al terreno natural mediante su empotramiento en el mismo y a su traslado mediante un sistema de anclaje. Los muelles de pantalla pueden ser de tabla estaca, metálicas o de hormigón, o constituidas por una pantalla continua de hormigón. Estos muelles son los que mayor superficie específica y menor vida útil presentan. Llegamos al final del video. Espero que te haya gustado la información y que haya sido útil para que conozcas las diferentes formas de construir un muelle. Si quieres que profundice en uno de estos tipos de construcción, puedes dejar un comentario con la petición. Nos vemos en un próximo video.